Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Ciencia por Científicos y Científicas, edición pandemia. Como saben, nos estamos centrando en el coronavirus y los aportes que tiene la ciencia para hacer al respecto. Vimos tratamientos, algunos en particular relacionados con nuestra universidad. También vimos vacunas, cómo el problema de la infodemia también está contribuyendo a enrarecer esta situación, y la posición del ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y hoy nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con las formas de producción, en particular de alimentos, y en qué medida esto influye en la generación de pandemias. Para eso estamos con alguien que se dedica muchísimo a este tema, escribió 2 libros relacionados con esto, no es científica, es periodista e investiga desde el periodismo estos temas. Ella es Soledad Barruti, escribió Mal comidos, mala leche, es una de las referentes también del activismo en contra del actual sistema de producción de alimentos. Bienvenida, Soledad. Hola, muchas gracias por la invitación. Durante esta pandemia, Soledad, se planteó desde un inicio una dicotomía entre salud y economía, pero algunos expertos señalan que en realidad una es causa de la otra. Para vos, ¿esta pandemia que estamos viviendo tiene que ver con el tipo de economía que tenemos? Sí, nuestro sistema económico, que está absolutamente reñido con cualquier cosa que está viva, incluyendo a la humanidad, por supuesto que genera, entre otras cosas, situaciones como esta pandemia. Esta pandemia sabemos que es zoonótica y que tiene que ver con una forma de haber como roto ciertos límites que tendrían que existir como para resguardarnos y como para que no estemos en contacto con virus con los que terminamos en contacto, porque estamos como llegando a espacios de la naturaleza a los que no debiéramos, o porque estamos haciendo que los animales vivan y padezcan en condiciones que son de absoluta, entre otras cosas, insalubridad, ¿no? Animales viviendo unos sobre otros, compartiendo sus excrementos, compartiendo sus fluidos, en condiciones de muchísimo estrés. También está esta manipulación que se hace para conseguir razas cada vez más productivas, que resultan ser variedades genéticas sumamente débiles, que son propensas a enfermarse más, y entonces en las granjas industriales, por ejemplo, se utilizan una cantidad de antibióticos y antivirales para preservar la salud de alguna manera de los animales hasta su momento de faena, pero que hace que el equilibrio microbiológico que debiera haber para que no estén virus y bacterias exaltados no suceda, ¿no? Entonces, de las granjas industriales están saliendo en este momento un montón de enfermedades de distinto tipo y que amenazan a la salud colectiva. El productivismo y la forma de tratar a la naturaleza que necesita nuestro sistema económico para sostenerse pone en peligro nuestra existencia, nuestra salud y la permanencia de muchas especies en la Tierra, las que estamos extinguiendo a pasos acelerados. Estamos atravesando la 6ª extinción de especies y eso tiene que ver con nuestro sistema económico. Vemos, tomando este eje de salud y economía, que cada vez que hubo un avance en alguna de las vacunas, se dio una subida del precio del petróleo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, el acuerdo con China por las megagranjas de cerdos ha desaparecido de la agenda política, por lo menos públicamente. Vos has señalado que en realidad esto permanece por lo bajo. ¿Vos tenés algún tipo de esperanza en que después de la vacuna haya una toma de conciencia, que esto se revierta, o seguirá todo igual? No termino de entender bien la relación de una cosa con la otra, pero me parece que hasta ahora lo que nos muestra la realidad es que esta pandemia no ha servido más que para acelerar las formas depredatorias de producción y de consumo. Si bien al principio hubo como, no sé, noticias de animales volviendo a lugares en donde no estaban, como peces en los canales de Venecia, en realidad lo cierto es que la pandemia en nuestro país, por ejemplo, ha generado deforestaciones récord, ha tenido la mitad del país incendiado durante todo el tiempo y ha, por supuesto, facilitado
ideas de falsas soluciones económicas ante la crisis, como la firma de un acuerdo con China para la instalación de granjas industriales que se harían para garantizar la sanidad de ese país. China quiere externalizar su producción alimentaria porque quiere externalizar los peligros que conlleva la producción alimentaria producida de ese modo, ¿no? Y nosotros lo estamos comprando. Entonces, hasta ahora lo que hay es, bueno, un anuncio que resultó ser muy criticado por la sociedad, y luego de esa crítica empezaron o sea, lo que dejó de ser algo anunciado públicamente, continuó obviamente subrepticiamente haciéndose como un negocio a espaldas de la sociedad, y la sociedad civil está avanzando en buscar esa información y en oponerse porque nadie quiere que nuestro país se convierta en una fábrica de pandemias a futuro. La vacuna es algo que estamos, por supuesto, esperando todos y todas, pero si no se hace algo sobre lo que origina este tipo de problemas, vamos a seguir teniendo que hacer la vacuna de COVID-56, porque va a haber cada vez más virus saltando de la naturaleza de distintos animales hacia nuestra especie. Según lo que vos planteás, no solamente provoca pandemias, sino también de alguna manera otro tipo de pandemias como la obesidad, la mala alimentación. Según la encuesta nacional de factores de riesgo, más del 60% de los argentinos y argentinas tienen obesidad. Cuando vamos al supermercado, aparentemente casi todos los productos tienen o demasiada sal o demasiada azúcar. Vamos a la verdulería y las verduras y frutas tienen agrotóxicos. ¿Qué hacemos, Soledad? ¿Qué comemos? ¿Dónde compramos? ¿Estamos acorralados? El sistema es muy bueno para alimentarse a sí mismo y para crear, con estas formas productivas de las que hablamos, productos de consumo que son muy buenos para vender y muy malos para comer. En este momento en donde se supone que nuestra salud debiera estar siendo como un gran valor a cuidar, sobre todo porque las personas las personas acorraladas por enfermedades metabólicas producto de esta forma de comer resultan ser mucho más vulnerables ante un contagio por COVID-19. Entonces, debería haber un gran programa para que la inmunidad de las personas fuera algo prioritario. Y sin embargo, en este tiempo lo que más aumentó fue el consumo de productos ultraprocesados, de bebidas azucaradas, de bebidas alcohólicas, y esto de los supermercados como único espacio de consumo para garantizar nuestra alimentación resulta ser una trampa perfecta para meternos en este sistema de consumo de cosas que nos diezman la salud. Y la verdad es que para salir de ahí debería haber políticas públicas que ayuden a la población. Una de ellas es la ley de rotulado frontal alimentario, que está en este momento ingresada en diputados y que espera su pronto tratamiento para terminar en una ley efectiva, y que está obviamente teniendo la oposición de todas las marcas, porque las marcas han hecho su negocio en base a nuestro desconocimiento, a nuestra ignorancia. Entonces mantenernos en ese estado es su gran estrategia para seguir progresando en su negocio. Y luego también debería haber políticas públicas que orienten la alimentación de las personas hacia los alimentos sanos producidos por personas y hacia también la elaboración de alimentos en la casa. Hay un montón de mitos, un montón de mentiras que se dicen todo el tiempo para desalentar ese acto que es absolutamente necesario, que es el de ser otra vez dueños de nuestra alimentación. Y eso es algo que va a ser necesario tanto para cambiar el sistema de producción, en donde es el sistema alimentario, por supuesto, la principal excusa por la cual este sistema se sostiene de este modo. Entonces, cambiar nuestra alimentación, cambiar el menú de alguna manera va a venir de la mano de un cambio productivo. Y por supuesto también es un paso necesario para tener una sociedad más saludable. Algunos plantean como posible solución el veganismo, dejar de consumir carne, consumir lo menos posible. ¿Es posible, es sostenible un modelo de producción 100% libre de carnes? El veganismo tiene como muchas aristas y se posiciona en base a la no explotación animal.
Lo que es insostenible en este momento es continuar produciendo de este modo con granjas industriales y campos monocultivados que avanzan sobre las áreas naturales. Eso es algo que no es sostenible y se dicen absolutamente todos los informes internacionales, desde todas las agencias de Naciones Unidas hasta todos los informes privados que existen, no hay ninguno que diga que este sistema alimentario es factible de sostener y aumentar si lo que queremos es sobrevivir en el planeta, digamos. Entonces, una transición hacia el consumo mucho menor de carnes es algo que, por supuesto, es como algo esperable. Luego hay que ver de qué forma, o sea, yo creo que una cosa es la alimentación desde las ciudades, y desde las ciudades, una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo, o distintas ciudades de nuestro país, se requete contra puede sostener, y hay que hacerlo, obviamente. El veganismo debe ser como no es una alimentación que sea 100%, como que pueda ser 100% hecha desde el desconocimiento, desde, bueno, voy a comer simplemente, ¿no? Tiene que estar de alguna manera apoyada por algún profesional de la salud que la siga, sobre todo si esa forma alimentaria se pretende en una familia con niños y niñas. Pero luego, o sea, si está bien apoyada y si está bien hecha, es sumamente saludable, y eso también lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría, hasta las distintas organizaciones que cuidan la salud de niños y niñas en el mundo. Desde las ciudades, desde otros lugares, la verdad es que la alimentación tiene que corresponderse, en lo que yo creo y lo que estudio, con los territorios y con sus posibilidades. Qué sé yo, pedir a un pueblo de pescadores veganismo me parece que no tiene ningún sentido. Lo que habría que tener ahí es un respeto y una garantía por el cuidado y las formas de vida que, si allí se sostienen y se reflejan en sistemas alimentarios saludables, pueden preservar esos espacios, son sin duda garantes de salud para esos pueblos y garantes de soberanía alimentaria, que es uno de los conceptos que está completamente reñido con esta forma de producción. Bien, qué interesante. Entonces, una forma de alimentarnos más respetuosa con el medio ambiente, lo que no quiere decir inclinarse a los extremos, digamos. Vamos a pensar qué vamos a cenar esta noche, entonces, en lo inmediato. Muchas gracias, Soledad. Gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Bueno, entonces en el próximo bloque vamos a continuar pensando este tema, el problema de la forma de producción y su relación con la generación de pandemias, y desde la antropología médica. Ya volvemos. Continuamos pensando cómo la forma en la que vivimos afecta o no las pandemias. Para eso estamos conversando con el doctor en Antropología Social, Marcelo Sarlingo. Él también es docente en la Facultad de Ciencias Sociales y en la de Ciencias de la Salud de la UNICEN. Es investigador en el Núcleo Regional de Estudios Socioculturales, donde se dedica ya desde hace muchos años al estudio de la interacción humana con el medio ambiente. Se especializa en antropología médica, una disciplina que estudia la relación de la forma en la que vivimos con las enfermedades que padecemos, justo para el tema que abordamos hoy. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal, Victoria? Buen día. Marcelo, muchas gracias por el llamado y gracias también por la presentación. Vos decías en alguna entrevista a principios de esta pandemia que de alguna manera esto era una venganza de la naturaleza. ¿Es así? Bueno, más o menos el concepto sería el siguiente. Los griegos, hace 2000 años, cuando empezaron a trabajar toda la zona que rodeaba Atenas para obtener madera y combustibles necesarios para la vida cotidiana, se dieron cuenta que cuando cortaban los bosques y no reforestaban, es decir, quedaba la ladera de la montaña pelada, se producía un empobrecimiento muy generalizado en la naturaleza, y ese empobrecimiento revertía sobre una escasez y finalmente terminaba en un conflicto y desestructuración de la sociedad. Es decir, que el fenómeno de destrucción de un hábitat natural provocaba también
la desorganización social y finalmente la destrucción de la cultura. A ese fenómeno le llamaban némesis. Era la venganza de la naturaleza. Némesis es una figura mitológica que ejemplificaba el que volvía a vengarse sin ningún tipo de piedad hacia los que habían hecho el daño. Entonces, ese concepto se puede aplicar a la crisis de civilización que estamos viviendo hoy, porque en realidad la especie humana, que se ha diseminado por todos los biomas del planeta y ha efectivizado un conjunto de presiones de extracción de los recursos en prácticamente todos los ecosistemas, es decir, no queda ningún ecosistema sin intervenir por la especie humana, no ha tenido en cuenta un conjunto de consecuencias que además se empiezan a rearticular entre sí. Las pandemias son el efecto de esa combinación de desestructuraciones y especialmente esta última pandemia es una mezcla de fenómenos que hace un tiempo se analizaban como separado y que recién ahora estamos entendiendo las relaciones entre ellos. Soledad Barruti decía en el bloque anterior que la culpa principalmente la tiene la forma en la que producimos alimentos. ¿Vos crees que el problema son solo los alimentos o es que hacemos todo mal? Bueno, en realidad no hay un solo factor que origina las pandemias, ni tampoco hay una única causa. Sí, es verdad que el sistema actual de producción de alimentos, que tiene que responder a demandas de miles de millones de bocas que alimentar, es una de las principales razones por las cuales la naturaleza se desestructura de esta manera y por lo tanto virus y bacterias pasan a estar en contacto con los ecosistemas humanos, mutan y de ahí que hacen un daño colectivo. Pero también hay otros aspectos de la sociedad moderna y de todo lo que es esta etapa global de la sociedad moderna que son importantes para entender como origen de toda esta crisis. Por ejemplo, uno de estos factores es en realidad la desigualdad en el acceso al consumo y en la distribución de los recursos. Nosotros vamos a tener que ver que la economía global genera un volumen de recursos y el gasto se concentra, es decir, los que aprovechan realmente esos recursos, es una pequeña parte de la humanidad que más o menos el 28, el 27, 28%, que son las poblaciones privilegiadas de los países desarrollados, de Estados Unidos, Canadá, Europa, o sea, toda la Unión Europea, y las élites de los países pobres. Entonces vamos a ver que de la totalidad de los seres humanos hay una quinta parte que consume el 75% de todos los recursos que se generan en un año. Es decir, de los recursos energéticos, de los volúmenes de materiales y mercancías, solamente la quinta parte de la humanidad se lleva el 75% y el otro 25% se distribuye entre las otras 4 partes restantes. Esto genera, sobre todo, un conjunto de desigualdades que son impresionantes cuando las miramos una por una. Entre ellas, la gestión del espacio. Vamos a encontrar, por ejemplo, ciudades y sociedades con una altísima tasa de urbanización y dentro de la misma ciudad sectores que viven de una manera con un gran gasto energético y con despilfarro, que pertenecen, por supuesto, a menos del 10% de la población, y otros sectores, clases medias y clases pobres, que tienen bajos niveles de consumos y pasan carencias, por supuesto, y grandes inestabilidades. Por ejemplo, inestabilidades en el acceso al agua limpia, en el acceso a lo que sería, digamos, un espacio digno, a espacio verde, a condiciones de habitabilidad dignas. Entonces, por supuesto que eso coloca a una gran parte de la especie humana frente a debilidades en la relación con factores que pueden enfermar, ¿no? Es decir, la pandemia actual nos muestra que en realidad hay un conjunto de vulnerabilidades
que son de tipo social y también en el hábitat, que vuelve mucho más proclive a enfermar a las personas que viven en las zonas desfavorecidas. Esto ha sido clarísimo. Quienes enfermaron, incluso en los países más estables económicamente como las sociedades europeas, enferman primero los pobres, los trabajadores, los que están mal alimentados, aquellas poblaciones que están mal cuidadas, en muchos casos la vulnerabilidad de los ancianos y, por supuesto, los trabajadores que tienen pluriempleo. Entonces ahí tenemos una primera cuestión, es decir, es la organización de determinadas formas de relación social la que nos hace vulnerables frente a los cambios ecosistémicos. La cuestión de los alimentos tiene relación también en dos niveles. Una, en el hecho de que la sociedad capitalista va expandiendo permanentemente los lugares de donde se captan materiales y mercancías, es decir, en aquellas zonas donde se cultiva, se van expandiendo permanentemente los cultivos y en determinado momento se necesita intensificar y concentrar cada vez más los ritmos y los volúmenes de producción. Entonces, esa dinámica va generando que los territorios urbanizables y productivos se expandan sobre áreas salvajes y sobre los hábitats de animales que no conviven con los seres humanos y a partir de ahí se producen las mutaciones de virus y bacterias. Es decir, que es la necesidad de encontrar nuevos territorios cultivables, nuevos territorios productivos, los que hace que esta expansión de la sociedad, y este es un fenómeno mundial, se haga sobre los hábitats salvajes. Han aumentado durante el siglo XX y en lo que va del siglo XXI el tráfico de la vida salvaje, que es de donde van mutando los virus y las bacterias y pasan a los seres humanos, y entonces empezamos a encontrar nuevas formas de convivencia. O sea que no es solamente el daño que le hacemos al medio ambiente, sino también el daño que nos hacemos entre nosotros y nosotras mismas. ¿Hay una solución a este problema? Bueno, a corto plazo no, en realidad. ¿Por qué? Porque esto que hablamos del énfasis y la intensificación en los sistemas productivos tiene una contracara que es también la contaminación del mundo. Es decir, así como nosotros explotamos los recursos a escala planetaria, también lo contaminamos a escala planetaria. Y entonces en esta época, en el siglo XXI, estas dos dinámicas producen una crisis de civilización, es decir, una crisis en donde todas las facetas de la vida moderna están realmente en un momento de opciones críticas con muy pocas salidas. Algunas cuestiones se pueden hacer, por ejemplo, cambios tecnológicos, sobre todo en aspectos relativos a la energía, es decir, salir de los combustibles fósiles, de la economía de combustibles fósiles y pasar a otro tipo de fuentes energéticas que no sean tan agresivas para el medio ambiente y que no generen una contaminación del mundo conocido. También podemos pasar a otras formas de agricultura, es decir, una agricultura que no utilice, por supuesto, todos los derivados de la química industrial, porque acá también tenemos un grave problema, que es que los cuerpos de los mamíferos ya aportan los residuos tóxicos de toda la dispersión de los agroquímicos y de las sustancias que se usan en la producción agrícola y en otras producciones, ¿no? Pero es decir, nuestros cuerpos están llenos de venenos que vienen con los alimentos y con las cosas que usamos. Entonces ahí también hay que hacer un gran cambio tecnológico. Y también el tercer punto importante es corregir la desigualdad, yendo a formas de relación, tanto políticas como sociales, en las cuales las asimetrías que se generaron en los últimos siglos se corrijan mediante la distribución y también mediante formas de desconcentración del poder. Es decir, hay un problema político que se dio durante el capitalismo y que es que en determinado momento los estados-nación fueron perdiendo realmente capacidad de regulación frente a las grandes multinacionales. Y entonces hoy tenemos un sistema financiero superconcentrado, tenemos grandes empresas multinacionales que son más poderosas que cientos de estados y que entonces imponen sus reglas
en todos los territorios y cuando no les conviene en un lado se van al otro. Y también tenemos una dinámica generada por la cuestión mercantil de que hay determinadas producciones humanas, como por ejemplo el armamento o cierto tipo de productos como las drogas y otras cuestiones, que se basan fundamentalmente en una economía de la negación de la salud, la negación de las formas sociales sanas en términos colectivos y, por supuesto, en una búsqueda muy nihilista de la concentración de poder y de la destrucción del otro, ¿no? Ahí ya es un problema filosófico, no tiene que ver con soluciones prácticas o técnicas, pero sí tiene que ver con las maneras en las que nos vinculamos con los demás. Entonces, si miramos las maneras en que nos vinculamos con la naturaleza, está totalmente articulada las maneras en las que nos vinculamos con los otros. ¿Cuántos aspectos por cambiar? Mucha tarea para hacer en la pospandemia, por lo menos, para empezar. Gracias, Marcelo. Muy interesantes tus aportes. Bueno, yo les agradezco a ustedes poder tener esta charla. Estos temas realmente en la urgencia cotidiana generalmente se pierden, no hay muchas oportunidades de charlarlos, pero bueno, esta ha sido una y entonces me siento agradecido. Bueno, no, gracias a vos. Nosotros y nosotras nos reencontramos en el próximo programa, que ya será el último de esta temporada edición pandemia de Ciencia por Científicos y Científicas. Y nos reencontramos, por supuesto, en nuestras redes sociales, en abratv.com.ar, para abordar en el próximo programa las pandemias en la historia. Hasta la próxima.